Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje. Hemos estado trabajando los textos. Hemos visto que un texto puede ser una sola oración o un libro, un cuento, un poema, un informe. No importa su extensión, sino su sentido global. Tampoco es una acumulación de oraciones puestas unas al lado de la otra, sino que cada texto está compuesto por elementos vinculados entre sí y pensados para una situación concreta. En este caso vamos a trabajar las propiedades de los textos. Las propiedades de los textos son características que permiten entender al texto como un todo integrado por diversas partes. Estas propiedades son la corrección, es decir, el texto debe estar bien elaborado gramaticalmente. La adecuación es cuando tiene que adaptarse a la situación de comunicación. La coherencia es cuando el texto debe transmitir un contenido claro y ordenado, como lo dijimos anteriormente. Las oraciones deben estar vinculadas entre sí y pensadas para una situación concreta. Y la cohesión es cuando hay una perfecta articulación entre todos los elementos lingüísticos. De estas 4 propiedades vamos a detenernos en las últimas 2, en la coherencia y en la cohesión. La coherencia otorga unidad de contenido a los textos, de manera que se entienda como un todo. Un texto es coherente cuando las oraciones que lo componen se refieren a un mismo tema global y las frases están debidamente organizadas, es decir, hay un encadenamiento de ideas. La cohesión, por su parte, es la propiedad textual mediante la cual las palabras y las oraciones se relacionan gramaticalmente entre sí, evitando repeticiones innecesarias. Veamos el siguiente ejemplo. En el primer texto o primer fragmento dice: tengo un amigo, mi amigo se llama Néstor, mi amigo es fanático de las películas de miedo, a mí no me gustan mucho las películas de miedo, mi amigo Néstor sabe que no me gustan las películas de miedo, mi amigo me invita seguido a ver películas de miedo. En este primer ejemplo, como habrán visto, las oraciones están encadenadas entre sí, hay un mismo tema global, hay una coherencia, pero no está bien cohesionado. Incluso me costaba leerlo al texto porque hay mucha repetición innecesaria. Es ahí cuando entra en juego la otra propiedad de los textos, como es la cohesión. Si eliminamos la palabra amigo, eliminamos la palabra películas de miedo, podemos reducir el texto y que tenga mayor fluidez. Tengo un amigo llamado Néstor, que es fanático de las películas de miedo. A mí no me gustan mucho, pero aunque él lo sabe, me invita seguido a verlas. Ahí se han aplicado distintos recursos de cohesión. En síntesis, los textos tienen propiedades. Esas propiedades permiten que sea el texto adecuado, que sea correcto, que tenga coherencia y tenga cohesión. La coherencia, por su parte, es cuando las oraciones se refieren a un mismo tema y hay un encadenamiento de ideas, y la cohesión puede ser de 2 tipos, léxica o gramatical. En este video vamos a ver la cohesión léxica. Pero vamos a recordar estas 2 grandes estructuras. La cohesión léxica es cuando yo utilizo la repetición o la sustitución por sinónimos y antónimos o hiperónimos e hipónimos o palabras generalizadoras. Los recursos de cohesión gramatical son cuando yo utilizo elipsis, referencia y conectores. Esta cohesión gramatical es la que desarrollaremos en otro encuentro. Ahora vamos a ver, como dije anteriormente, los recursos de cohesión léxica.
El primer recurso de cohesión es la repetición. Esta es un recurso utilizado o consiste en repetir varias veces la misma palabra para resaltar una idea, para dar fuerza expresiva, para fijar conceptos o para evitar ambigüedades o incorrecciones. En este ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, la palabra que se repite es ADN. Leo un fragmento. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéricas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. En este caso, el texto es un texto científico que no puede ser reemplazada la palabra ADN por un sinónimo, ya que no lo tiene. Entonces, utilizar otro recurso de cohesión para evitar la repetición podría producir alguna ambigüedad o un uso incorrecto. Veamos otro recurso de cohesión. La sustitución por sinonimia. La sustitución por sinonimia es emplear palabras o frases que estén reemplazando a una palabra. Es decir, es utilizar, como el mismo nombre lo dice, sinónimos. Por ejemplo, terremoto de Chile 2010. El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:34:08 hora local del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8. El epicentro se ubicó en Mar Chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes y a 30 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El temblor tuvo una duración de 3 minutos 25 segundos, al menos en Santiago y en algunas zonas llegando a los 6 minutos. Bien, hasta ahí. Tenemos terremoto, sismo y temblor que se utilizaron con un sentido de sinonimia. La sustitución por antonimia es cuando yo utilizo palabras opuestas en un texto. Por ejemplo, los jugadores en las partidas de ajedrez deben escoger entre las fichas blancas o las negras. Ahí, blancas y negras serían los antónimos. Otro recurso de cohesión léxica es la utilización de hiperónimos e hipónimos. Los hiperónimos son palabras que forman el conjunto o una clase, y los hipónimos son las palabras que forman parte de ese conjunto o de esa clase. Por ejemplo, en el siguiente texto dice: las personas precisamos de los vehículos de transportes para poder desplazarnos de un lado a otro con facilidad, sobre todo en las grandes ciudades. En ellas es muy frecuente ver a la gente tomando el metro, buses, taxis o incluso la bicicleta en el caso de las personas más activas y o preocupadas por el medio ambiente. Aquí vemos que vehículos de transporte es el hiperónimo, es decir, la palabra que engloba
a otras palabras como metro, buses, taxis y bicicleta, que vendrían a ser los hipónimos, es decir, esas palabras que forman parte de una palabra mayor. Por ejemplo, si yo digo frutas, es el hiperónimo y los hipónimos pueden ser manzana, banana, kiwi, arándano, frutillas, según la cantidad de frutas que yo desee incluir. Y por último, vamos a ver la palabra generalizadora. En este caso, el término tiene que ver a un ámbito referencial más amplio incluso que el hiperónimo, por lo que su significado va a ser poco preciso. Las palabras generalizadoras más comunes son gente, persona, hombre, en el sentido general, individuo, mujer, señora, concepto, juicio, lugar, sitio, paraje, niño, criatura, problema, conflicto, dificultad, hecho, suceso, acontecimiento. Por ejemplo, las personas precisamos de los vehículos de transporte para poder desplazarnos de un lado a otro con facilidad, sobre todo en las grandes ciudades. En ellas es muy frecuente ver a la gente tomando el metro, buses. Utilizamos el mismo texto que en los ejercicios anteriores, pero en este caso para destacar otro recurso de cohesión como es la palabra generalizadora. Acá, personas está utilizada en un sentido generalizado, al igual que gente, ¿sí? Entonces, vemos cómo este es otro recurso de cohesión léxica. Veamos ahora algunos ejemplos de lo que ya vimos. En este tipo de texto siempre estamos relacionando con lo que hemos visto anterior, ¿no? Considerábamos que un texto es un conjunto de palabras que están tejidas entre sí y ahora estamos viendo que ese tejido de palabras tiene ciertas propiedades, como los recursos de cohesión. En este caso estamos viendo una historieta y una de las características, por ejemplo, era la repetición. La repetición puede tener distintas funciones. En este caso, como es una historieta de humor de Gaturro, ese humor muchas veces hace recapacitar. Leamos la historieta. Una palabra duele, un silencio duele, una traición duele, un desprecio duele, la indiferencia duele. Quérete mucho y solo te dolerá la cara de tanto sonreír. Bien, acá lo que va repitiendo, ¿no? Es la estructura, pero además el término duele, el verbo. Bien, a partir de ese recurso se logra, en este caso, la reflexión a través del humor. Veamos en este otro caso un ejercicio de repetición, pero en un poema de Juan Ramón Jiménez. Cantan, cantan. ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido, aún las ramas están sin hojas nuevas. Cantan, cantan los pájaros. ¿En dónde cantan los pájaros que cantan? Bueno, en este caso, la intención de la repetición es crear belleza, ya que estamos hablando de un poema, de un texto de poesía, como tipo textual. Y vemos este último ejemplo para ver los recursos en general. Los lepidópteros son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas. Las más conocidas son las mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas. Polillas, esfinges, pavones, y pasan muy inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas y se alimentan típicamente de materia vegetal, pudiendo ser algunas especies
plagas importantes para la agricultura. Muchas especies cumplen el rol de polinizadoras de plantas y cultivos. Bien, insectos es un hiperónimo. Dentro de este hiperónimo vamos a encontrar tipos de insectos como mariposas, polillas, esfinges, pavones. Por eso lo he pintado en color verde. Este es un recurso de cohesión de hiperónimos e hipónimos. Lo que está en lila, diurnas, nocturnas, es un recurso de cohesión léxica por antonimia. Diurnas, nocturnas son antónimos. Y en el caso de especies, es un recurso de cohesión de palabras generalizadoras, es decir, esas especies abarca a todo lo que estuvimos hablando de los insectos, de las mariposas, de las polillas, de las esfinges y de los pavones. Bien, en un próximo video vamos a ver los recursos de cohesión gramatical para ya después ejercitar en un texto estas propiedades de coherencia y cohesión. Nos vemos en un próximo video.